Hace 2 años, el carrito que teníamos ya estaba a punto de entregar el espíritu y pensamos que era el momento de hacer un cambio. Y la verdad que nos felicitamos por el cambio que hicimos. Después de mucho investigar, de mucho leer, de mucho averiguar, decidimos por primera vez comprar un híbrido. Y sinceramente me felicito por la decisión que hice. Es una máquina excelente para las damas que habitualmente no conocen de tecnología. No sé quién fue el que diseñó el auto, pero hizo una cosa muy buena. Tiene el motor de gasolina convencional y aparte le pusieron un motor eléctrico. Lo que hace el auto es que, por ejemplo, usted para en un semáforo y el auto convencional sigue andando y consumiendo gasolina. Y eso significa que le come los dólares a usted, ¿no es cierto? Cuando yo paro en el semáforo, la computadora que tiene el auto hace que el motor de gasolina pare y empieza a andar el eléctrico. Y uno ahorra platita. Qué bueno que es eso. Sinceramente, el que inventó eso hizo una gran obra. Honestamente, me cuesta creer que antes me tragaba cualquiera de los autos 2 tanques de gasolina por semana para venir de casa a Pasadena. Ahora con uno me sobra. Y no he reducido el número de millaje en el manejo. Cuando pienso en ese auto, pienso en la vida del cristiano. ¿Ustedes alguna vez pensaron que ustedes también son híbridos? Ustedes también y yo tenemos 2 naturalezas que viven dentro nuestro. Y hay una computadora que la controla. Y según qué lado gana, si el motor naftero o el otro, son los resultados que siguen. ¿Se comprende? En este párrafo que hemos estado considerando esta noche, que tenemos que considerar esta noche, ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo viene tratando el tema de la vida del cristiano, desde que era un enemigo de Dios, hasta que Dios lo comenzó a llevar, y termina cuando concluye este capítulo 8, con la posición más encumbrada en que se pueda encontrar un hijo de Dios. Sin embargo, en el día a día las cosas son un poquito conflictivas, ¿no les parece? El híbrido nos da algunos problemas de vez en cuando. Y el problema es cómo vive el creyente delante de Dios con el problema de la vieja naturaleza. Ahora cuenta con un nuevo espíritu que le hace buscar las cosas del cielo y sin embargo siente fuerzas que lo tiran para las cosas de la vieja vida. Por eso recordábamos el viernes pasado que el creyente está en conflicto, que hay un conflicto real y verdadero, pero que es posible triunfar en ese conflicto, porque mientras por un lado Pablo nos decía que está la ley de la carne, que es como la ley de la gravedad que nos tira para abajo, ahora en el corazón del creyente ha venido un auxiliador, ha venido alguien que nos da poder para vivir una vida transformada que lleva fruto para Dios, agradándole en todo. Y acá, en este párrafo tan interesante, nos quiere enseñar algunas cosas más de cómo ustedes y yo podemos aprender a caminar en el Espíritu. Déjenme mencionar, antes que nada, el término que más aparece en este párrafo. Es la palabra carne. ¿Ustedes cuántas veces, si quieren, bueno, después cuéntenlo cuántas veces la leímos esta noche? Pero cuando ustedes vean la palabra carne, van a encontrar que básicamente Pablo la usa de 3 maneras. Por ejemplo, habla de la carne como esto que ustedes y yo tenemos sobre los huesos. Capítulo 2 habla de que los judíos tenían la circuncisión en esto que es músculo, que es carne. Luego habla de la gente que pertenece al mundo en la esfera de la carne. Por eso menciona a Abraham como nuestro padre según la carne. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de que el judío, Pablo en el siglo I,
era un descendiente de la carne de la herencia de Abraham. Pero luego está ese otro uso, que es el que abunda acá en Romanos 8, y lo que leímos en Gálatas, y es esa tendencia que vive dentro de ustedes y de mí, que es la tendencia a violar los mandamientos de Dios, a vivir fuera de su voluntad, obedeciendo al pecado. Y ustedes y yo leímos juntos las obras de la carne. ¿Vieron la lista? Es larga, no muy bonita, y entonces uno dice, ¿eso vive adentro del cristiano? Según a quienes ustedes escuchen, pueden decirle, no, el cristiano no tiene esos problemas. Bueno, San Pablo va a decir algunas cosas. A partir del versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Marquen esta sección hasta el versículo 8. Porque aquí va a ser el contraste entre dos tipos de personas. Y nos va a decir algunas cosas, 3, con respecto a la gente que camina según la carne, y 2, con respecto a los que viven según el Espíritu. Ahora, él va a contrastar a dos tipos de personas. Y la pregunta que ustedes me van a hacer, ¿esta es la gente de afuera o es la gente de adentro? Bueno, aparentemente hay muchos que leen la Biblia y dicen, no, tiene que ser gente de afuera, porque yo no puedo creer que el cristiano haga estas cosas. No, yo tampoco, no me gustaría, pero que pasan, pasan. Hace un tiempo encontré este artículo que lamento no haber podido poner en más grande, pero si lo alcanzan a leer, dice: las mujeres hablan 3 veces más que los hombres. Ustedes lo saben a eso. Yo a veces he pasado acá todos los jueves a la mañana en el salón de enfrente, unen los 3 salones y tienen un grupo de mujeres. Yo paso por el pasillo y no lo digo en términos deshonrosos, pero parece una jaula de cotorras. Ustedes saben, ¿está mal que las mujeres hablen? No, de ninguna manera, Dios las hizo así. Y es interesante porque el artículo, acá no se los puedo mostrar, pero no lo van a alcanzar a ver, pero acá hay 2 gráficos, un contraste entre lo que es el cerebro de una dama y el cerebro de un hombre. Y dice todos los componentes que tienen. Ahora, si alcanzan a ver, no creo, pero aquí en el cerebro del hombre hay un punto central y hay 3 letras. ¿Cuáles son ellas? No voy a decir porque la raza se me va a echar en contra. Pero la palabra que dice ahí es sexo. No le voy a pedir a los hombres si están de acuerdo con lo que dice eso, porque les va a dar vergüenza que tiene la señora al lado. Hace años atrás en Argentina hicieron una película que se titulaba "Los hombres solamente piensan en eso". ¿Tenían razón? Absolutamente. Ahora ustedes van a decir, pero ¿será que hombres y mujeres pueden pensar en las cosas de la carne? Sí, absolutamente. Hay cosas que son normales, naturales. Hay cosas que son normales, naturales, para el hombre, para la mujer. El peligro está cuando lo que es normal y natural se transforma en algo pecaminoso. Por ejemplo, Dios nos ha hecho hombres y mujeres para que nos atraigamos el uno al otro. Sin embargo, ustedes saben que la sexualidad se puede distorsionar y ustedes saben los estragos que hace la sexualidad fuera de control. Y ustedes saben que hay gente que vive pensando solamente en eso. Las mujeres hablan mucho. ¿Tiene algo de malo? No. Si es que no empiezan a pecar cuando hablan. Ustedes saben, hay una gran diferencia. Podemos hablar de muchas cosas buenas que edifican, pero el problema es cuando comenzamos a pensar habitualmente en cosas que no edifican, que son destructivas.
Cuando yo adopto la perspectiva de que, bueno, todos son malos, todos están after me, para embromarme, cuando pienso pensar que todos son... Y entonces ahí es cuando cruzamos la línea y realmente hombres y mujeres, a unos con una cosa, a otros con otra, pero es posible vivir un estilo de vida que realmente está dominado y satisface la vieja naturaleza. Ahora recuerden bien, el día que ustedes y yo nos convertimos, inmediatamente somos santificados. ¿En serio? Somos santificados inmediatamente. No, güey, José. Es un proceso, efectivamente. Es un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Somos justificados, sí, somos salvos instantáneamente. Somos santificados. No, querido, estamos luchando. Ahora, si alguien me dice que usted ya es un santo, póngase de pie que le declaramos el nombre, no vas a ver cómo sería. No, no existe esa persona. Por eso la Biblia nos enseña que ustedes y yo recibimos la vida de Cristo en la forma de un roble crecido, no en la forma de una semilla. Y esa semilla tiene que ser desarrollada, tiene que crecer, hasta que el creyente es conformado a la imagen del Señor. Lleva tiempo, es un proceso. ¿Se comprende? Ahora es por gracia, es por la fe, no es de una manera mecánica, rutinaria, religiosa. Eso es lo que San Pablo atacó en el capítulo anterior. La ley nos muestra el camino, pero la vieja naturaleza no lo puede cumplir. Por eso está la lucha del creyente. Pero vino la obra del Espíritu para darnos el poder para agradar a Dios. Entonces, vamos por parte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y noten bien, el viernes pasado cerramos con Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice, si hay en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo noble, en esto piensen. Eso es una exhortación al creyente. Lo que decide el estilo de vida y el fruto que llevamos es la computadora. El híbrido va en esta dirección o va en la otra, según lo que la computadora. Por eso, cuando uno les habla a los jóvenes, dice, cuidado con lo que miran, chicos, porque si llenan la cabeza de todo lo que nos está bombardeando continuamente a través de los medios masivos de comunicación, cuidado, porque una vez que la computadora se programa, el avión después vuela solito. Y ahí está el peligro. Lo que alimenta nuestra mente determina nuestra conducta. Ahora, acá San Pablo lo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y básicamente uno se pregunta, la gente que no conoce a Dios, ¿en qué piensa? ¿En dinero? ¿En diversiones? ¿En poder? ¿Placeres? ¿Fama? ¿No es eso? ¿No es lo que ellos buscan? Ahora, ¿los cristianos ya no buscamos más esas cosas? Sí, lógico, porque tenemos que comer y tenemos que... Y no tiene nada de malo escuchar un buen concierto e ir a ver un partido de fútbol de vez en cuando. El problema es cuando se convierte en mal hábito, que no empieza a comer otras cosas. El tema es que ustedes se dan cuenta que muchas veces yo me encuentro con este problema. Años atrás, muchos años atrás, casi 20 años atrás, me acuerdo que un día estaba enseñando una clase y dije, el peor de los cristianos es 1000 veces mejor que el mejor de los de afuera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Saben qué me pasó? Un día el vecino del lado de casa me convenció que no siendo cristiano es mejor que muchos que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Era mejor persona, más fácil de tratar, más honesto, más recto, más moral que mucha gente que camina dentro de las cosas de Dios. Me fui a Argentina por 3 meses porque tuve un sabático
Si usted vive de sabático en sabático, ¿no es cierto, pastor? No, tuve 2 en toda mi vida. Llevo 25 años a tiempo completo sirviendo al Señor. Así que, pero me fui por 3 meses y quedó la casa allá en Vancouver en medio del invierno. Me escapé para el sur, vamos a disfrutar el verano. Y cuando volví me enteré que se rompió el furnace de la casa, se rompió lo otro. Mis padres lo fueron a buscar, le dieron la llave, Tim entró, arregló todo, llamó al mecánico, me devolvió la casa mejor que cuando me fui. Y uno dice, una persona que no conocía a Dios, y sin embargo sus obras, su modo de conducirse era mucho mejor que muchos que dicen conocer a Jesús. Entonces he encontrado a esas personas. Me hizo acordar al joven rico. Lo único que le faltaba era ser salvo. Pero realmente un vecino ejemplar. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, es que hay una decisión que ustedes y yo hacemos. Y es que la vieja naturaleza sigue allí, el espíritu ha entrado. Pero ahora, con la computadora, decidimos de qué lado maneja el híbrido. Por eso San Pablo nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es lo que tienen la mente ocupada. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y mis hermanos, aquí está la lucha número 1 del creyente. ¿Dónde creen que viene Satanás a atacarnos a nosotros? La mente. Ustedes lo saben. Yo se los he dicho tantas veces. Lo que pasa es que no nos damos cuenta al principio. Nos vienen esos pensamientos que no son nuestros y pensamos, ¿será que yo soy así? No, es la obra del enemigo. Y muchas veces de adentro también nos vienen todos estos impulsos. Ahora, si ustedes, la carne es el puente que le abre la puerta a Satanás para que venga con todos sus ejércitos y haga un conflicto, una guerra dentro de nosotros. Ahora noten bien lo que sigue, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y paz. ¿De qué muerte está hablando el apóstol Pablo? ¿No es cierto? ¿Está hablando de la muerte física? No, no creo. Está hablando de lo que le pasó a Adán, que el día que pecó, inmediatamente notó la diferencia. Adán vivió 900 años después de pecar, pero notó la diferencia al momento siguiente que pecó. ¿Cuáles eran los frutos? ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Dolor? Trabajo. ¿Temor? A trabajar. Y encima ese fue el castigo. ¿Se dan cuenta? Pero no es la característica del pecado. Que lo que la carne siempre genera es eso. Esa sensación de culpa, de que me doy el gusto, pero está mal esto. Me siento mal. Dios lo sabe, Dios me mira. ¿Y qué me va a pasar? Una sensación de vacío. Eso es lo que produce el agradar la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, al ocuparse en las cosas de Dios, y noten que está Espíritu con mayúscula, esto es la vida del Espíritu Santo, es vida y paz. Marquen el término vida, ¿en qué consiste? ¿Qué les parece que es? Gracias. Hay una vida plena que se vive, ¿no es cierto? Yo en estos momentos tengo a papá, no sé cómo 87 años ha llegado, se está deteriorando. La vida que vive en estos momentos no es la vida del padre que yo tuve en la década del 70. ¿No les parece? Cuando tenía 40 años. Es completamente distinta. Está vivo, pero la calidad de vida. Y eso es lo que ocurre cuando ustedes y yo, según qué elección hacemos, le damos el predominio al motor de gasolina o al motor eléctrico. Y lo que dice acá es, hay una vida de abundancia, hay una energía, hay un poder, un propósito. Y hay una paz que fluye. Es lo que siempre decimos. El ser humano, cuando está conflictuado, se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Entonces, ¿cómo compenso todo esto? Bueno, la mejor manera de compensar
la conciencia que nos acusa es: estemos en el centro de la voluntad de Dios y démosle la prioridad al Espíritu. Dice, por cuanto, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí, por supuesto. San Pablo lo advirtió allí, Gálatas, que leímos juntos. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y aquí Pablo agrega: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto final. Queridos míos, acá Pablo creo que nos lleva al campo de las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Díganme una cosa, ustedes hombres. Algunos ya ni se acuerdan porque ocurrió hace muchos años. Pero el día que conocieron a su esposa, ella le tuvo que decir a usted: antes de venir a verme, primero te bañas, te pones perfume, te lavas los dientes y vienes bien vestido. No creo. Sin que nadie les diga nada a ustedes. Cuando conocieron a Dulcinea del Toboso, ahí está el experto en el Quijote. Ustedes a esa persona la queremos agradar. Y el que quiere agradar a alguien, ¿qué hace? ¿Pone lo peor o lo mejor? Ponemos lo mejor. Y ustedes, chicas, también lo recibían al príncipe azul también, ¿no es cierto? Con todas las chuzas paradas. Ustedes también se ponían lindas y se echaban encima todos los galones de perfume, etcétera, etcétera. Muy bien, lógico. El que ama quiere agradar a alguien. Ahora acá nos dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. El que vive para darle lugar a satisfacción a las cosas de la carne no puede agradar al Señor. Y yo creo que la motivación del cristiano es agradar a aquel que lo dio todo por nosotros. Por eso, Pablo en el capítulo 15 va a hablar: ustedes y yo ya no nos pertenecemos a nosotros más. Somos del Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya no somos nuestros. Vivimos para agradar a aquel que nos redimió. Ahora, sigue el apóstol Pablo: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, se supone que el que nació de nuevo tiene que vivir por la guía del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, está el Espíritu, pero y la carne todavía sigue molestando. Ahora Pablo dice: claro, ustedes ya no viven haciendo las cosas del pasado, ¿no es cierto?, agradando a las inclinaciones de la vieja naturaleza, sino según el Espíritu, viven agradando al Espíritu. O sea, claro, si es que el Espíritu mora en ustedes, marquen el término mora. No dice si pasó, ha ido más. Morar quiere decir habitar, permanecer, radicarse. El Espíritu Santo no es un visitante que viene, nos hace sentir bien por un rato y se va. No. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo nosotros? Al aceptar a Jesús. Ni nos damos cuenta, es una operación invisible. Pero ustedes y yo, ¿por qué nacemos de nuevo? Por el poder del Espíritu. El día que le decimos a una persona: acepte a Cristo, y la persona hace la oración: Cristo, ven a mi corazón, sin darnos cuenta, ese Cristo invisible, poderoso, entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros. Que luego hay manifestaciones especiales, eso es otro tema. Pero el creyente en Cristo Jesús ha sido invadido por una fuerza poderosa. Ahora, claro, Pablo dice: ustedes ya no viven más agradando a aquellas cosas, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, es un tema largo. ¿Cómo puedo saber yo que no tengo el Espíritu de Cristo? Muy simple. Le falta el deseo de agradar a Dios. La persona que vive sin Dios no tiene lucha. Es esclavo directo.
Dios. Ay, eso. Pero el creyente sí tiene una lucha. Nota la tensión, nota el conflicto. Pero el creyente quiere agradar al Señor. Y lo decía el otro día. Nosotros tenemos que aprender, en el último estudio lo decía, aprender a escuchar la voz del Espíritu cuando nos guía, cuando nos enseña, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ver, la semana que viene, cuando a Pablo habla, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el creyente sabe que está invadido por una fuerza poderosa. Es la gloria de Dios que vive en nosotros. De la misma manera que un día el templo fue lleno de la presencia de Dios, el creyente en Cristo tiene la presencia de Dios viviendo en su corazón. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo muerto. Pablo, que te complicás por momento. Y Pablo esperaba que los creyentes de Roma, que eran todos esclavos, que entendieran esto. ¿Cuántas cosas que pone Pablo? Pero lo que está diciendo es como que el pecado hace que nuestro cuerpo sea inútil. ¿Inútil para qué? Para los propósitos de Dios. El hombre que no conocía a Jesús utilizaba su cuerpo ¿para qué? La mujer, ¿para qué? Para hacer todas las cosas que no agradaban a Dios. Pero ahora, noten bien, mas el pecado, el espíritu vive a causa de la justicia, de esto que Dios ha hecho en nosotros, esta posición que nos ha dado. Y aquí viene lo lindo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. He leído muchos autores que dicen, acá Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. No, güey, José. Está hablando de que ese espíritu es el que nos da fuerza para que ese cuerpo que antes servía a la inmundicia y al pecado, ahora sirva ¿a quién? A Cristo. Mientras antes nuestro cuerpo era para las cosas que desagradaban, ahora es el mismo cuerpo que utilizamos ¿para qué? Para darle comida a los pobres, para ir a visitar a los enfermos, para hacer las obras de compasión, de amor que Cristo hizo. Por eso es lo que la obra del Espíritu hace cuando la computadora va de un lado o va para el otro. Y entonces, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, y no también que se está dirigiendo a hermanos, y dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Le debemos algo a la carne? Problemas y amarguras. No, con la carne no tenemos deuda, pero sí tenemos una deuda grande con aquel que nos redimió a costa de su vida. Por eso, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ah, qué lindo. Entonces, queridos, aquí está el desafío para ustedes y para mí. Esta es nuestra lucha. ¿La vamos a llevar siempre? Siempre. ¿Es posible la victoria? Absolutamente. ¿Quién decide si vivimos una vida derrotada o victoriosa? Nosotros. ¿Cuánto de Dios podemos tener? Todo lo que queramos. Todo lo que tengamos fe para pedir. ¿Cuánto nos quiere dar Dios? En Él no hay límite. Ustedes y yo decidimos cuánto quiero recibir de la gloria de Dios. ¿Cuán útil quiero ser en su servicio? Y entonces uno dice, caramba, ¿no? En el párrafo que leí, que leyó Santiago en 1 Corintios, ustedes ven ahí las 3 categorías de hombres, de personas que hay en este mundo. Uno es el hombre natural. No entiende las cosas de Dios ni las puede discernir, dice que son locura. ¿Amén? La persona que no conoce a Dios no entiende. No nos entiende porque el Evangelio es una revelación. Dios tiene que correr el velo y traer la vida al alma. Pero nos dice que después el camino se bifurca. Dentro del camino de la fe hay un grupo de personas que son, Pablo le dice carnales. Nos dice que no les pudo enseñar las cosas que les quería enseñar porque no estaban en condiciones. ¿Por qué? Porque habían tenido una actitud negativa hacia la palabra de Dios. Y andaban haciendo cosas que no edificaban. Ahora dice,
hay cristianos que son espirituales. ¿Quiénes son? Los que agradan a Dios, los que le dan importancia a la vida del Espíritu. Y entonces uno dice, Jorge, ¿cómo es la cosa? Antes dijiste que hay gente que tu vecino era mejor que muchos cristianos. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Bueno, queridos, yo creo que el buen cristiano es el cristiano como la mayoría de los que estamos acá esta noche, creo que los conocemos a todos. No conozco a todos, perdonen si alguien dejo fuera, pero yo los conozco a ustedes. Y ustedes también, como decíamos antes, tienen que luchar para juntar el dinero, para trabajar, para esto, para lo otro. Pero también en el proceso están interesados en llevar fruto para Dios. Están interesados en conocer a Dios, en glorificar su nombre, en vivir vidas caracterizadas por el amor, por el gozo, por el propósito, por la certeza, diciéndole no al pecado. Y entonces, esa es la vida del cristiano. Caminamos, progresamos, buscando agradar a aquel que lo hizo todo por nosotros. Por eso, el cristiano no está preocupado en cumplir ciertas cosas. Ustedes saben, yo no sé, muchos de ustedes tal vez son nuevos, no han nacido en otras iglesias. Den gracias al Señor que nacieron en comunidad. Porque hay otras iglesias donde la vida cristiana consiste en no hagas esto, no hagas aquello, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Eso no. Ustedes y yo miramos a Jesús. Miramos al Señor. Aprendemos de Él. Y que Dios nos dé gracia para que cada día, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos, oremos al Señor. Le agrademos a Él. Y si nuestro deseo es agradar al Señor, quedémonos tranquilos, queridos. Hay una lucha. Por ahí de vez en cuando nos pegamos un resbalón y nos pegamos una buena revolcada. El Señor lo sabe. Pero no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y entonces caminamos confiados, caminamos seguros. Fuimos justificados por la fe a través de la gracia de Dios. Somos santificados por la gracia. El Espíritu mora en nosotros. ¿Hay una lucha? Absolutamente. Pero yo puedo elegir agradar y ganar la aprobación. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, y con esto concluyo: procura, haz un esfuerzo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Muchachos, chicas, la vida se va muy rápido y un día vamos a tener que escribir el examen. Y yo quiero que el Señor me ponga un B+, aunque sea. Me conformo con una B. No quiero una F. Yo quiero ser aprobado por Él. Dice, aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Queridos, ¿se puede vivir así? Yo creo que sí. Amén. Pero ustedes y yo son esas decisiones chiquitas que hacemos todos los días. Es ese remote que aparece esa escena y digo, nadie me obliga. Pero el Señor que lo ve todo, cambio canal. Y lo otro, y el Señor lo sabe todo. Y mi deseo es agradarlo a Él. Amén. Y esa es la única manera de vivir. ¿Es posible? Absolutamente. Ustedes y yo somos híbridos y decide todo. Vivamos una vida que glorifique a Dios. Tómense un momento para orar.